Bueno, hola a todos. Hoy estamos otra vez con Italiano con Me para compartir un poquito algunas cosas sobre temas interesantes que la gente a veces me pregunta, yo no sé qué responder, así que bueno, estoy compartiendo experiencias de alumnos, exalumnos, conocidos, gente que bueno, que está dentro del círculo y bueno, nada. Hoy estamos con Azul. Con Azul que nos va a contar, no saben qué cosa, fantástico que les va a servir a todos muchísimo. Hola Azul, bienvenida. Hola Viviana, muchas gracias. Genial, gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, Azul, antes que nada, presentate vos, porque por Dale, ahí se me escapa algo, así que dale, dale. contanos. Hago una mini presentación. Bueno, me llamo Azul, tengo 28 años, soy de Buenos Aires, Argentina. Hice mis estudios, cuento un poco también mi background educacional en recursos humanos, así que vamos a ahondar en esos temas ahora. Claro, Trabajé en exacto. Argentina, sí, trabajé en Argentina siempre, o sea, desde que empecé a trabajar hace 5 años más o menos, siempre en recursos humanos, en reclutamiento, roles más generalistas. Y ahora estoy en París trabajando hace 3 meses exactamente, así que hace poquitito. Pero bueno, sí, acá estamos. Bueno, fantástico, qué experiencia, Azul, qué experiencia. Esto de mudarse, de cambiar, de no, que Ujú. hay que tener coraje muchas veces para hacer cambios tan grandes en la vida. Está Pero hay mucha difícil. gente, ¿viste?, que está en esta situación y creo que por eso te invité para que compartamos algunas ideas. Este tema del trabajo me parece que es fundamental. Eh, Mucha gente se pregunta, bueno, y entonces cómo busco en Europa y puedo trabajar desde qué edad, sí, hay Ujú. muchas preguntas, ¿no? Y de repente podemos despejar algunas dudas, sobre todo también cómo nos presentamos, el currículum, bueno, tantas otras cosas. Así que bueno, partimos con todo. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, bueno, ¿cuáles son las características que piden, ¿no? Los requisitos o qué es lo que buscan las empresas hoy en día? Por ahí Ujú. tal vez vos estás en reclutamiento también, estás en el ámbito, así que la tenés súper clara con esto. Bueno, ¿cuáles son estas características que piden de los extranjeros en particular, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros. Sí. Bueno, yo diría que, nada, empezando desde cero, tal vez lo fundamental para tipo de trabajos como en empresas más profesionales, sí es tener el mínimo de un título universitario, como una licenciatura de 4 años. Ese mínimo es lo que se acepta. Máster acá en Europa es muy normal tener, sobre todo en Francia, creo que es algo como que lo hacen todos tienen máster. En América Latina no es tan normal, pero no siento que acá sea un impedimento. Mientras que tengas tu licenciatura como que va bien, o sea que partiendo de ahí como que siento que son flexibles, no es que te dicen, no, si no tenés máster, no pasas las entrevistas ni nada. Después yo creo que otro tema muy importante es el tema de los idiomas, justamente acá en Europa. Es una ventaja, porque acá la mayoría habla inglés, sí, pero si tenés otros idiomas, obviamente suma. Acá, por ejemplo, en Francia, bueno, obviamente el inglés lo hablan la mayoría, pero español es bastante útil también y no lo hablan todos, o sea que también es como una ventaja competitiva en cuanto a ser un candidato de allá de América Latina. Así que teniendo inglés, español y tal vez, bueno, en este caso en Francia, francés, es como que suma puntos, viene bien, así que los idiomas me parece que es algo fundamental para los extranjeros, obviamente. Y después yo diría que tal vez, además de la experiencia, etcétera, tal vez como la parte más de habilidades blandas, como de soft skills, me parece que es algo que hay que demostrar en las entrevistas, porque nada, como que la parte sí comunicacional o de la actitud es algo que suma y más siendo extranjero como que te querés destacar tal vez o diferenciar. Y creo que haciendo foco en eso, en ponerlo en la entrevista, en demostrar que tenés ganas de trabajar afuera, me parece que eso es algo que suma, así como decir, nada, me quiero ir o estoy acá y estoy buscando trabajo y tengo muchas ganas, eso aporta. Y también sumaría como último punto, para mí es un plus sí tener alguna experiencia en el extranjero. Por ejemplo, yo en mi caso tenía un intercambio que había hecho acá en Francia de 4 meses, hace muchos años igual, de 2016, pero había de la Universidad Francesa todo. Y esto sumó. Después también yo en mi caso estuve estudiando en China, entonces como que tenía tal vez ese mindset como más, como dicen ahora, como open-minded, como más abierto, que tal vez
La gente local, al vivir siempre acá y eso no tiene, en cambio nosotros como extranjeros, si tuvimos la oportunidad de tener una experiencia afuera, me parece que también suma y que se buscan los extranjeros. Claro, genial. Buenísimo. Y lo que me pregunto, viste que en la Argentina tal vez el tema de la edad es Ujú. muy limitante, porque determinadas edades ya no se toma, hay mucha gente con por ahí mayor de 40 y no los toman. ¿Cómo es el tema? ¿Ahí viste algo en cuanto a esto en ¿Sabes particular? qué tema de edad? No, o sea, en las entrevistas, procesos que estuve, es algo que nunca se tocó. O sea, ni mis jefes, ni los managers, nunca tocaron el tema de edad. Y eso como que me pongo a reflexionar ahora que me preguntás, y no, o sea, como que nunca se dice este candidato sí por la edad, este no por la... Jamás. Como que siento que es algo No que se no ven, fijan que no tanto. tienen en cuenta. Mismo, no sé, en mi empresa por lo menos hay un rango etario amplísimo. O sea, hay gente joven, gente que ya tiene, bueno, obviamente hijos, o sea, hay gente de hasta, no sé, diría 60, 60 y pico, que sigue trabajando y tiene puestos buenísimos y que los revaloran. Como que eso también está bueno, como que siguen creciendo. Hay gente que las mandan afuera a trabajar también teniendo 50, como que se valora más, creo, la experiencia que ponerle un número, decir esta persona tiene esta edad. No, Claro. sabes que no es algo que se tenga en cuenta como... No. Me, me encanta eso porque viste que es como que es un limitante cuando vos que, una limitación, cuando vos querés buscar, a la hora de buscar trabajo, querés cambiar ¿Mm? trabajo y de repente te encontrás con que no podés ofrecerte o no tenés espacio dentro del mercado laboral. Entonces esto me parece también, sobre todo para gente de media edad, yo tengo 51 ¿Mm? y Sí. gente que quiere emigrar y que de repente dice, Ujú. bueno, pero ¿y cómo hago con el trabajo? Bueno, hay otro campo que uno tiene que estar mirando, que por ahí la edad no Claro. es una limitación al día de hoy. Por lo que he visto en estos meses, no, no, cero. Jamás tocamos el tema de edad. No, no Y se tiene eso, en cuenta. y eso también que decías del tema de los hijos, que por ahí yo he visto en otros ámbitos que trabajé, en Argentina puntualmente, que por ahí algunas personas no las habían tomado. Yo trabajé en el ámbito administrativo en un periodo y Sí, recuerdo que cuando hacían selección de personal, el tema de sí. los hijos era determinante porque dice, bueno, si tiene hijos no puede trabajar como quisiéramos. No. Entonces, esto, A- viste, por ahí Acá lo contrario, es un ambiente, por lo menos en mi empresa, sí que hay como bastante gente con hijos, con familia. Sí, está como normalizado, hasta bien visto. O sea, no es todo lo contrario, creo, sí. es alentador, es Sí, re. alentador. Sí, 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 Sí. totalmente. Y buenísimo, genial. Y para vos que en relación a la búsqueda, ¿no? Yo quiero comenzar a buscar. ¿Por dónde Sí, empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son las páginas? sí. Eh, Yo soy partidaria de LinkedIn. O sea, siempre que he publicado búsquedas, las he publicado en LinkedIn. Cuando tengo que buscar yo gente porque no se me postulan, busco en LinkedIn. Es como mi fuente para todo, para publicar o para buscar perfiles. Así que recomiendo mucho LinkedIn. Es fundamentalísimo tener un perfil creado ahí, bien armado. En LinkedIn tenés, por ejemplo, el tema de la foto, que tiene que ser profesional. Después, LinkedIn ya te da, lo que tiene de bueno para mí es que te da una estructura para que vos armes como un CV dentro de la plataforma. O sea, el CV lo tenés que tener armado aparte, pero LinkedIn te permite estructurarlo con experiencia, educación, idiomas, certificaciones, como que te da una base para que vos pongas toda tu info en eso. Así que nada, tener el perfil de LinkedIn bien armado me parece clave, tanto para aplicar como para que te busquen. Y después, si no, el plan B, lo que yo a veces he hecho también es, si me interesa una empresa en particular, no sé, X empresa, entro a la página de como carrera de la empresa y también puedes postular a través de esa página, que no es necesariamente una plataforma externa como LinkedIn, sino que es una plataforma interna de la empresa. Así que nada, si ya saben qué tipo de trabajo les gusta, qué empresa, buscar por ahí también está bueno. Así que yo diría las dos opciones, o LinkedIn o las páginas de la empresa si sabes qué estás buscando. Perfecto. Y páginas como, por ejemplo, Indeed, que es muy conocida y es... Sí, yo ¿qué Indeed, opinas? cuando he buscado candidatos o cuando he publicado, era tal vez para trabajos más, no sé si decirlo, como manuales, no sé si tanto de oficina, Más tan como profesional.
Exacto, no es tan profesional, como que eran perfiles, sí, más de trabajos manuales, más básicos, por así decirlo, no de oficina corporativo. Ese perfil es más LinkedIn, diría yo. Depende de lo que se busque, obviamente, ¿no? Pero Entonces sí. sería, si, si uno es profesional en un ámbito específico, publicar por LinkedIn y buscar por LinkedIn. En caso de que no tengo una licenciatura, por ejemplo, ahí podría Ujú. buscar por Indeed, ¿no? Sería Sí. otra opción, digamos, que ese Yo, es el yo perfil hago de esa Indeed en particular. diferenciación de tipo perfil. Sí, sí. Ujú. Perfecto, genial. Y visto que hablamos del currículum, ¿cuál es el currículum ideal? Porque hay Esa de es, tanto que esa es yo una escuché, pregunta. bueno, no, tenés que entregar el europeo, la versión europea, no, el otro con colores. Bueno, ¿qué onda con esto? Sí, es una gran pregunta. No sé si hay una respuesta exacta. Yo cuento mi experiencia de lo que he visto en los CVs de acá. Mismo antes trabajaba también, he trabajado para empresas de Estados Unidos, de Canadá, o sea, reclutando gente ahí. Ahora Europa, también un poco de Asia tengo. Y la primera diferencia que hago entre lo que tal vez se hace en Argentina y lo que se hace afuera, hacia Europa, Asia, donde sea, es que como que son, se ven muy como simples, por así decirlo, como que no tienen colores, no tienen foto, que en Argentina es como que es un más ponerle foto al CV. En Europa, Estados Unidos, otros países, no se pone, todo lo contrario, como que cero, no he visto CVs con fotos, literalmente. Y es como un formato muy, por así decirlo, sobrio, como blanco, negro, como mucho se le pone alguna negrita, cursiva, como para destacar alguna cosa, pero cuanto menos detalle, creo que es mejor, o por lo menos es lo que se acostumbra a hacer acá. Yo en mi CV hice todo lo contrario, porque yo soy muy de los colores, de la foto, todo, y me funcionó para conseguir trabajo acá. Pero si yo veo los CVs de los candidatos que aplican, no, es todo blanco y negro, sin foto, a lo necesario y fin. Son bastante simples. Muy simple, minimalista, tranquilo, Minimalista es la palabra. es Sí. minimalista, muy serio, ¿no? Apunta Ujú. a la seriedad, tal vez. Sí. Exacto. ¿Y cómo conviene? Viste que a veces dicen que, bueno, hay que reunir toda la info en una página. No poner porque te lo tiran a la basura cuando tienen que leer mucho. ¿Qué onda? ¿Es así? ¿Es así? A ver, yo soy partidaria de una página, pero bueno, hay gente con mucha experiencia que, o sea, a mí que tengo 5 años de experiencia recién, una página hasta a veces digo, me quedo corta, como que tengo que sacar información. Así que hasta dos, yo diría que pasa según el perfil. Si un perfil más junior y tenés 2 páginas, es como que estás metiendo tal vez zaraza, por Demasiado. así decirlo. En cambio, si nada, trabajaste 20 años, es complicado resumir tanta información en una. Si se puede, una página, si no, yo diría como muchos. Sí, en cuanto a Ah, largo, sí. perfecto. Y eso de poner, viste, porque ahora vi que en los últimos currículums, bueno, se ponen los hobbies y los pasatiempos y que otros intereses. ¿Y eso sirve, suma? Eh, yo ¿Qué pasa con personalmente no lo leo a esa parte. No la suelo pasar de largo. Por ejemplo, en mi caso, yo lo usaba al principio cuando estaba empezando a buscar trabajo, que nada, que no tenía experiencia, entonces ahí como que lo tenés que poner, pues si no te queda media página. Pero si eres un profesional con experiencia, nada, de nuevo, 4 o 5 años de experiencia y pones hobbies, pasatiempos, me parece que está un poco de más, como que estás ocupando espacio tal vez que podrías usar para otro tipo de información más relevante. Sí, Sí. y con respecto a lo que vos antes hablabas de las soft skills, ya, perdón el inglés mío que no es tan bueno, está bueno. Hablo italiano sí, pero no inglés. Entonces, bueno, pero estas habilidades, ¿no? Que se piden, ¿cuáles son las más importantes o las que el candidato, en todo caso, es muy importante que lo pongan en el currículum, ¿no? Que la persona, que por ahí el seleccionador le puede dar una cierta importancia. Sí, sí, mismo hasta hacer una soft skill, como que yo diría de hasta no es tan necesario ni ponerla en el CV. Es algo que directamente se ve más en entrevista. O sea, esto que te decía, por ejemplo, como que vos podés decir, tengo buena comunicación, soy una persona abierta mentalmente, pero después, si no lo demostrás con hechos, o sea, sea hablando o con experiencias o lo que sea, es como que termina siendo de nuevo rellenar el CV. O sea que yo diría que la parte sí de hobbies, soft skills, como que si tenés más información como importante para poner de nuevo, yo la evitaría. Como que yo personalmente como reclutadora prefiero hablar con la persona y evaluarla yo misma antes que decir, bueno, lo leo y no. Como que siento que está de más información. Ah, ok, genial, ¿viste? Porque a veces cada uno dice.
Y con respecto a la carta de presentación, Sí, ¿eso sí, eso es importante? ¿No es importante? ¿Mando el currículum, la adjunto y nada más? ¿O pongo todo, viste, que dice, bueno, versio un poco, mando fruta? sí. ¿Qué tengo que hacer? Yo es algo que antes de venirme pensaba, o sea, en Estados Unidos y en Canadá yo había visto que no se usaba, en Argentina tampoco, pero tenía el concepto de que acá en Europa era re importante. Como que dije, nada, todos me van a juntar cartas de presentación o los voy a tener que leer. Y la verdad es que no, en el uso y costumbre, por lo menos ahora en estos tiempos, no sé si antes era más importante, pero o sea, mis managers, los managers que reclutan, yo tipo, vemos nada más el CV. No, no se tiene ese uso de la carta de presentación que yo tenía como preconcepto de decir, ah, se va a rehusar, pero cero. No, No se usa. inesperadamente Así no. que hago el mail, adjunto y listo. Ujú. Y se Más fácil, terminó. sí. Más fácil, lo más Sí, simple, perfecto. literal. Ujú. Yendo, ¿nos contás un poco cómo es el proceso de selección? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, como te decía, nada, se puede aplicar a través de la página, a través de las diferentes plataformas. Cuando llegan los CVs, nada, por lo menos en mi proceso, yo como recursos humanos filtro los CVs viendo, no, en este caso, bueno, experiencia, educación, lo que llegue a aplicar. En mi empresa, por lo menos, y en todas las empresas en general en las que he trabajado, siempre hay como un primer filtro de recursos humanos para ver temas, nada, como hacer un escaneo del CV, verlo tal vez de forma general, tal vez hacer foco en alguna experiencia que nos importa más. Después ver el tema de nada, de la remuneración, obviamente, las expectativas, de la disponibilidad para empezar, etcétera. Y toda esa información yo se la paso al manager con mi opinión acerca del perfil también desde el lado de las soft skills, como hablábamos. Y tenemos entonces la entrevista de recursos humanos, después la del manager y puedes llegar a hacer que haya una tercera con el jefe del jefe, digamos, o sea, como ya un puesto más importante. Yo en mi caso tuve exactamente ese recorrido en mis entrevistas en esta empresa acá en Francia. Tuve con la de recursos humanos, con la que es mi jefa y con el jefe de mi jefa. Tuve solamente esas tres entrevistas. Así que sí, en general suelen ser tres como mucho. Depende del perfil, depende de la complejidad del perfil, obviamente. Pero sí, tres máximo. Perfecto. Y te quería consultar, vos hablaste de la remuneración, ¿no? Que uno pone la remuneración. ¿En qué parte pones la remuneración? Cuando te preguntan, pienso, ¿no? Sí, exacto, sí. O sea, en el CV no se No pone lo para pones. no, y es una pregunta que yo suelo hacer al final, por lo menos, que es el tema de las expectativas salariales. Y esa siempre es una pregunta que es como también Incómoda. compleja, sí, incómoda, Sí, compleja, o que nunca se sabe cómo responder. Y en general, o sea, como que en los puestos nunca hay un salario exacto, preciso, como que siempre nos vemos en un rango, y ese rango según de la persona que contratás. Como que tipo, siento que es también como difícil para recursos humanos decir, vos vas a ganar esto desde la primera entrevista, porque al fin y al cabo el salario va a venir del presupuesto del manager, y el manager es el que maneja también un poco cómo lo va distribuyendo. Entonces, como que recursos humanos influye, sí, pero no tiene la decisión final tampoco. Es como una conjunción de nada, de opiniones, de subjetividades. Así que es un tema complejo, pero bueno, como que desde recursos humanos nos movemos en rangos y como candidato yo recomiendo también hacer eso, como no decir quiero ganar esto, sino moverte en un rango y como sí, como ser flexible también de tu lado, creo yo. claro. Y te consulto, porque viste que viniendo desde Argentina o desde países latinoamericanos, el tema es cómo hago para saber si lo que voy a pedir es mucho o es poco, porque Ujú. puede pasar que después no haya aumentos y lo que negocio al principio es mi sueldo definitivo, que después no Claro. puedo cambiar. Entonces, ¿cómo sé? Y si Sí. tenés, la otra pregunta sería si tenés una idea aproximada, digamos, o si, en Francia, sobre todo en este caso, qué es cuáles son los sueldos, en qué rondan, Ok. no dar precisiones, pero No, no, sí obvio. tal vez dar una idea, ¿no? Sí. O sea, en mi caso nada, yo hice todo el proceso para venirme acá desde Argentina, así que no tenía idea cómo estaba la cosa acá en cuanto a precios.
Así que mi técnica fue, hice dos cosas, como que busqué y dije, bueno, busco el salario básico, o sea, yo con 5 años de experiencia, más del básico tengo que ganar sí o sí, o sea, tengo que sumarle un poco, mucho más a eso, y también busqué para mi perfil de recursos humanos como analista, cuánto se ganaba en promedio, como que me metí en Google, literalmente busqué esas dos cosas, y como que hice un número promedio y dije eso, pero como que depende, va a depender de cada perfil, de la experiencia, de nada, del profesional. Pero para mí está bueno hacer un pre-research en Google y decir, bueno, a ver cuánto podría llegar a ganar. Y después en la entrevista de nuevo, como decía, tal vez expresar eso, que al no estar allá, al no conocer los precios, te parece que es ese rango, pero tal vez expresar eso, como que no estás tan seguro, porque ahí también te pueden ayudar. Y yo diría que es una pregunta igual compleja, pero bueno, para darte un ejemplo, acá por lo menos en París, para vivir solo, acá por ejemplo yo estoy en un monoambiente. Y ronda a partir de los 800 y pico mil euros, o sea que tenés de base por mes, que tenés que gastarte eso en alquiler. Así que hay que sumarle, por lo menos acá en París, en Francia, para alquilar te piden que ganes 3 veces más de lo que estás pagando. Así que sí, yo diría, depende no del perfil, entre netos 2.500 3.000 para mí estás tranqui, o sea, estás bien. Pero Ok, depende si genial. de años y todo. También quiero terminar. Escúchame, y te dan dentro en París, estoy hablando Francia, porque después Italia, por ejemplo, no tiene mínimo, sueldo mínimo, así que es un Ah, problema. directamente. Ah, Pues bueno. directamente no tendría forma de calcularlo desde ese lado. Pero, por ejemplo, en Francia te dan obra social, Sí, eh, o sí, sea, es sí. como Argentina que te dan obra social, el trabajo te da obra social, Sí, o es, es algo así el sistema, o sea, tenés un sistema de que te reembolsan la plata, o sea, depende de la empresa en la que trabajes, esa empresa privada que te reembolsa es mejor o peor, pero en lo que yo entiendo, yo todavía no probé la mía acá. O sea, porque tenemos la seguridad social y después aparte esta mutual se le dice. Y con la mutual como que compensás y básicamente te reembolsan como toda la plata, básicamente. Yo todavía eso, no lo probé, pero sé que es bueno, o sea, como que tienen un sistema que en esa parte como médica te ayudan bastante, sí, no, no es algo caro, no, no. bueno, genial. Es importante, ¿viste? Porque sobre todo si vas con hijos y bueno, todo un Ujú, montón de, una movida importante, es imprescindible, ¿no? sí, sí, Ahora, sí, a ver, entonces hablamos, los errores comunes, ahora, hablamos del sí. proceso de selección cuando llegamos al momento de la entrevista. Ujú, Y viste que hay muchos coach, mucho no sé qué cosa por YouTube, por tantos lugares que te dicen, bueno, sí, no, tenés que ir vestido de esta forma, hablar de esta forma. Es impresionante todos los ujú, consejos que se dan para enfrentar la entrevista de trabajo, que parece, viste, peor que un examen de la facultad. O sea, el examen ujú, final de la facultad creo que es porotito comparación a una entrevista, ¿no? Los nervios y qué hago. Bueno, ujú. ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen a la hora de hacer una entrevista? Sí, bueno, a mí a veces me pasa tal vez que, nada, hago una pregunta puntual y tal vez los candidatos suelen ir por las ramas, te dan mucha información de más, como que cuando se ponen a hablar mucho y no van a lo que vos preguntás, como que siento que es un error. O sea, ir a lo puntual, lo que te preguntan y sumarle a eso, tal vez dar un ejemplo, eso está bueno, porque también como que demostrás en lo práctico lo que estás diciendo verbalmente, porque por decir lo que hiciste o cómo sos, lo puedes hacer, pero generalmente preguntamos ejemplos prácticos, así que tener siempre tal vez algún ejemplo a mano, no sé, de una decisión difícil o de un caso de éxito al contrario, o algo sobre tu personalidad que destaques para bien, para mal. O sea, para mí lo clave es tener como ya cosas pensadas para que no te agarren desprevenido, porque en general se pregunta siempre lo mismo, o sea... Reformulamos las preguntas tal vez, pero siempre preguntas eso que digo, como tal vez una situación que tengas complicada en el trabajo, o sea, lo que sea que hagas, si tenés que describirte, nada, cosas positivas, cosas negativas, eso siempre te lo van a preguntar, entonces como tener ya pensado qué responder y no improvisar, me parece clave, o sea, como que cuando empieces a improvisar,
termina saliendo todo mal, porque es lo que decías, como ya los nervios de la entrevista, todo lo complica más. Así que pienso que eso. Después el tema de la ropa, yo por lo menos estoy haciendo todas las entrevistas online, o sea que es algo que ni siquiera veo. Así que no creo que le daría relevancia tal vez como se le daba antes. Mientras que sea algo neutro, está ok. O sea que eso como que en mis entrevistas de nuevo al ser online no suele ser un error porque tampoco se ve mucho. Así que pienso que eso, como tal vez ir, como evitar irte por las ramas, ir a lo puntual, dar ejemplos y tener ya algo pensado, armado, porque de alguna u otra manera te van a preguntar siempre lo mismo, honestamente. Tal cual. Entonces podés hacer como un punteo básico de cuáles son las preguntas que hacen Sí, normalmente. sí, o sea, para mí lo clave es tener armado una introducción cortita, como decir, soy tal, estudié esto, mi experiencia es esto corto, o sea, como para decir, bueno, quién sos. Y después cuando empezás a ir ya por las diferentes experiencias, como también tener pensado, o sea, siempre preguntas, o sea, ¿cuál es tu último trabajo? ¿Qué hacías? O sea, el tema de las tareas me parece clave, como tener un punto tal vez de estas fueron mis tareas. Si tienes algún logro, algún proyecto, algo, también remarcarlo. Después, en la educación, yo generalmente en este tipo de perfil que busco, repregunto por las dudas si terminaron de estudiar eso que estudiaron, si tienen algún máster o algo, pero no hago mucho foco, me focalizo más en las experiencias. Y después, algo clave que siempre se pregunta es, ¿por qué estás buscando trabajo? Por ejemplo, seguís trabajando en algún lugar porque quieres cambiar. Entonces, tener como el por qué definido es importantísimo para mí. O sea, como ya tener ese speech porque te lo van a preguntar. O sea, tener como razones tal vez lógicas, válidas, entre muchas comillas, como no decir, no, me quiero ir porque, porque no sé, porque me peleé con mi jefe. Tipo, hay veces que la tenés que rebuscar un poco más para que quede bien. Como que la Claro, honestidad sí. está buenísima, pero no puedes decir, no, me llevo mal con mi jefe o me peleo con todos. Como que que tenés que tratar para mí de rebuscártelas para no mentir, obviamente, porque la idea no es mentir, pero que nada, como que demuestres motivos que nada, que muestren tu interés por el puesto, por la empresa. Eso también es importante, ya ir, no sé, a veces te preguntan, se suele preguntar, o sea, ¿por qué aplicaste? ¿Qué sabes del puesto? Y si estás en cero, quedas muy mal. Eso es uno que podríamos sumar a la parte de error, de no hacer el research previo. De ir en cero, Exacto. decir, bueno, postulé y no sé, me postulé a 15 y después no sabes ni a qué entrevistabas. Eso ya demuestra que desde cero como que no estás interesado, en serio. Así que Claro, eso es digamos que importantísimo. tenés que ir con sabiendo qué tipo de empresa es, a qué se dedica, cuál es el puesto Sí, y demostrar por qué querés entrar en esa empresa. No sí, sí. porque te había un anuncio y te El aplicaste y tema listo. de la motivación me parece importantísimo. Si es algo que se pregunta y que tenés que saber defender y demostrar en un punto. Y después, bueno, lo que decía el tema, bueno, de la remuneración, yo ir con algo pensado, tampoco ir en cero, porque se pregunta siempre. El tema de la disponibilidad también es importante, o sea, no sé, estando en América Latina, por ejemplo, decir, bueno, planeo ir en esta fecha o tengo un vuelo para esta fecha. O si estás trabajando, nada, saber más o menos cuánto preaviso tenés que dejar, porque eso también, según el proceso, según la posición que está abierta, es importante, como que tardás 4 meses en llegar y está complicado, o sea, así que Y una vez sí. que hacen un anuncio, por ejemplo, de búsqueda de personal, son rápidos y se presentan, no sé, 10 personas. ¿Son rápidos en contactar a las personas? ¿Cuánto dura el proceso? Sí, o sea, si tenemos en cuenta esto de las 3 entrevistas, a veces es complicado tal vez manejar como los calendarios, ¿no? de todos los implicados, pero me ha pasado de hacer una entrevista una semana y a la otra que se completen las 2 entrevistas de los managers. Entonces ahí tenés 2 semanas. El tema es tal vez cuando empiezan a entrar en cuenta también candidatos internos, porque por lo menos en mi empresa se le da mucha como importancia, relevancia. Entonces si hay un candidato interno como que se hace también como la mayor cantidad de entrevistas o se intenta que se cambien de puesto, que haya movilidad interna. O sea que ahí a veces los procesos se demoran por eso, porque hay que doble chequear con los managers si se puede ir, si no se puede ir. Pero lo que tiene tal vez, por lo menos en mi empresa de nuevo, es que no está el tema de los preocupacionales como en Argentina. A mí me pasa en Argentina,
en la primera empresa en la que estuve, tenía antes de entrar examen médico y psicotécnico. Y eso siempre lleva tiempo, porque hasta que agendás con la psicóloga, con el médico, todo, se te demora varias semanas más. Claro, sí, tal cual, Sí. tal En cual. cambio acá eso no existe. Tenés un examen médico que yo, por ejemplo, todavía no lo tuve, más adelante en el proceso. Y psicotécnico o algún tipo de examen psicológico no existe, o sea, creo que no es normal. Mismo en Argentina yo últimamente está haciendo cada vez menos, pero el tema de los preocupacionales a mí siempre me pasaba con puestos en Estados Unidos también que se hacían, me demoraba mucho el proceso. Y acá, por lo menos en Francia, en mi empresa, esos los sacás y como que te agiliza un poco más la cosa. Claro, está perfecto. Genial, esto de, digamos, de el preocupacional, que por ahí no está en Europa en general, está genial porque, bueno, te demora mucho tiempo en la selección Exacto, sí, y en tomar ayuda. trabajo. Genial. Mm. Y volviendo un poquito a la parte más administrativa, ¿qué tipo de contratos hay? ¿Cuáles son los más Ujú. convenientes, según tu opinión, según tu Sí. experiencia? Sí. A ver, por lo menos acá en Francia, los dos más normales ya para profesionales, o sea, que no sos estudiante ni nada, es el tema de el contrato a tiempo determinado o el contrato a tiempo indeterminado. O sea, el primero sería como un temporal, un contrato temporal, y después el otro es como el ideal, el indeterminado, porque es lo que después te permite tal vez conseguir departamento más fácil. Cualquier trámite que tengas que hacer, no sé, la cuenta de banco, lo que sea, si vos tenés esto que es un CDI, se le dice acá en Francia, es como lo mejor que puedes llegar a alcanzar, honestamente. La mayoría de los puestos para los que recluto acá en Francia son en CDI, pero me ha pasado de tener temporarios. Cuando he reclutado para, no sé, para Italia también tuve de los dos, para UK, para Gran Bretaña también. Como que hay mezcla entre ambos, pero siempre lo ideal es que tengas el de tiempo indeterminado. Obvio. Eh, lo que sí una diferencia que noté con ese tipo de contrato versus Argentina es que acá, o por lo menos de nuevo en mi empresa, el tiempo de periodo de prueba es de 4 meses, es un poco más largo. Y acá me han contado también, ya he hablado con dos personas que les pasó que se lo renovaron. Así que tuvieron 8 meses de periodo de prueba, que me parece un montón. Me Sí, parece un es un montón. y no sabía que era, no sé de nuevo si es en una empresa o en Francia, pero parece que se hace. O sea, te lo pueden, al periodo de prueba te lo pueden o decir, buenísimo, ya está, ya no tenés un periodo de prueba, te lo largan, o nada, saludos, te despiden durante el periodo de prueba, que este no es el panorama ideal. Pero esto del periodo de prueba tal vez está bueno saberlo porque acá es un poco más largo. Por lo Y menos en mi empresa, ¿no? Son 4 meses. genial, ahora se me ocurrió otra pregunta, vas a matar, pero se me ocurrió otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios? Viste que, por ejemplo, en Argentina tenés días de estudio, Sí. el aguinaldo y día de Sí. enfermedad. ¿Qué beneficios, entre comillas, ¿no? hay si entras a trabajar, digamos, con un contrato a tiempo indeterminado o no? Ujú. ¿O cuáles son los beneficios como empleado que llegas a Sí. tener? Bueno, esto de la parte médica es un gran beneficio porque eso casi pagas muy poco o nada. Después, por lo menos, de nuevo, en mi empresa en Francia me parece que es igual un beneficio más general también el tema de las vacaciones. Yo, por ejemplo, tengo 32 días de base, o sea, por el tipo de empresa, todo, y después tengo 16 más que son por algo que se llama RTT acá en Francia, que no me acuerdo qué quiere decir, pero básicamente es como trabajas más de las horas normales por semana, te dan días de más. O sea, trabajas horas extras que no te pagan, pero te las dan directamente desde el principio de año como beneficio. Entonces yo, por ejemplo, ahora entré en finales de abril y ya tengo 11 días hábiles para tomarme hasta diciembre. O sea, porque el RTT. O sea, nunca me pasó. O sea, apenas entrar, tener el derecho de poder tomártela sin tener que esperar a como que te entren las vacaciones como es normalmente, me pareció alto beneficio. Así que yo eso lo revaloro por lo menos. Después nosotros nada, son cosas extras, pero también está bueno el tema del pago en el almuerzo. Tenemos una cantina, por ejemplo, en la empresa y nos pagan, o sea, estamos cubiertos por 4,50 €, o sea que hay veces que no pago nada de comida porque es barata la comida en la cantina. Y haces home office, también te dan un monto por día. Así que nada, eso también me parece buen beneficio, como que son cosas que suman. Después nosotros por lo menos estamos como adheridos como una especie de sindicato,
Entonces, pasados los 6 meses de que sos empleado, o sea, yo ahora, nada, este año ya formaría parte de esto que se llama, es como en inglés se le dice Workers' Council, pero es básicamente un sindicato. Tendría beneficios, por ejemplo, en cosas más como de ocio, o sea, entradas de cine, para hoteles. Acá, por ejemplo, para Disney París también te cobran nada. Como que tienen ese soporte de este sindicato que te da también muchos beneficios siendo empleado permanente. Pero bueno, creo que es un extra también de mi empresa, no sé si lo quiero generalizar tampoco. Y después nada, lo que está bueno también, ya cuando pase el periodo de prueba, en este caso en mi empresa también tenés 10 días de home office por mes, así que está bueno. Y me parece que sí, eso es Y tal vez lo más. en relación a las horas de trabajo, ¿cuántas horas se trabaja? ¿Hay un mínimo? O sea, viste Ujú. como que hay algo de obligación, como en Argentina son 8 horas y después te pagan extra. ¿O cómo funciona en Sí, acá Francia? al manejarse con o sea, como que no todas las empresas se manejan con esto, hay otras que trabajan tal vez menos horas por semana, pero nosotros, eso, no tenemos horas extras porque lo que trabajamos extras nos están dando en días de vacaciones. Así que yo pensaba, tenía el mito en mi cabeza de que 5:30 la gente cortaba y se iba, y no, No. no, lejos de. No, o sea, la gente suele entrar entre 9 y 9:30. Y se suele ir tranquilamente, 6:30 se va la mayoría, 7, 6:30 te puedes ir quedando, o sea, como que es un ritmo más heavy del que pensaba, por decirlo así. Ah, Yo eso es pensaba una que sorpresa, ¿eh? trabajaba, eso fue una sorpresa, sí. Yo pensaba que Francia trabajaba re poco, como que eran re tranquis, y de nuevo, por lo menos en mi caso no estaría pasando. Pero bueno, como que te lo compensan desde el principio con estos días de vacaciones, porque ya saben que hay volumen de trabajo. En Sí. relación al aguinaldo, ¿te dan aguinaldo? ¿Te dan doble aguinaldo? O sea, mi salario está dividido en 13, pero cada mes me dan esa porción, es como esa porción del 13. O sea, como que no Ah, tenemos el aguinaldo como es en Argentina. Pero en mi sueldo dice que son 13 meses, o sea, que es un sueldo anual en 3, dividido en 13. Pero después ese 13, ese pedacito te lo van dando por mes. Así que no tenemos como ese aguinaldo típico de allá de Argentina. y en caso de enfermedad o licencia que tengas que pedir, ¿te la pagan? Sí. O... Sí, o sea, mientras que muestres el comprobante, sí, no hay drama. Sí, No como hay que no son, problema. sí, no está mal visto ni nada. No, no. Ah, genial, eso es lo que quería, viste, como que quería aclarar, No, cero, buenísimo, no. No, o sea, genial. las veces que me pasó de recibir nada como justificativos y todo, es pasárselo a la gente de administración, ellos se ocupan, pero no se hacen comentarios ni nada, cero. No, me dejan Ok, justificado. y yo sé que vos, bueno, vos viniste a Europa con tu pasaporte italiano y bueno, eso te facilita un montón, Ujú. obviamente. ¿Tuviste casos en tu empresa tal vez que vinieron sin pasaporte y sabes de algún caso, porque la Sí. experiencia es muy diferente, Sí, pienso. o sea, lo que suele hacer en mi empresa cuando no se tienen visas de trabajo del país al que van es ayudar a los empleados internos. Eso se rehace, como que hay mucha movilidad interna entre países. Por ejemplo, ahora se está viendo de pasar de alguien de Bélgica para que se vaya a Hong Kong y le van a tramitar todo, que es un recambio, pero como ya es un empleado, eso es como que Te tenés el ayuda, beneficio de, sí, sí. candidatos externos que hayamos traído así. No he tenido, pero internos hay todo el tiempo movimiento así de hacer visas, o sea, como que hay una persona dedicada al tema ese de la movilidad internacional y está como que es un proceso que está bastante como aceitado, por así decirlo. Por lo menos en mi empresa, no, como que se suelen hacer estas movilidades entre países y hacerse visas. Que sea externo, no he tenido. Pero en mi caso, como dijiste, sí, Viviana, yo vine con el pasaporte italiano, que eso me ayuda un montón. Si no hubiese tenido pasaporte, el tema de Francia, porque yo había investigado en su época cuando me quería venir, es que la empresa tiene que comprobar que en Francia no hay otra persona como vos, básicamente, que no sé, que tenés algo ¡Wow! específico, o sea, es muy complicado de comprobar. O sea, mismo Claro, cuando hablé con la recursos humanos que me contrató, me dijo, si vos no hiciste el pasaporte italiano, o sea, no ponele sé. que te justificábamos, que eras alto talento, lo que sea. El tema de los tiempos se nos hubiese ido, o sea, necesitamos a alguien básicamente durante el mes y no hubiésemos llegado. Así que eso llevó un Claro. montón.
Tal cual, genial, buenísimo. Y sabes que hay mucha gente que tal vez se quiere mudar, pero tiene este problema del trabajo, no sabe, y tal vez quisiera postularse desde Argentina. Yo sé que Ujú. vos hiciste eso, así que te quiero preguntar cómo hiciste, o desde tu experiencia, o si viste a alguien más que se postuló desde otros países, y en todo caso, cómo se procede para eso. Ujú. Sí. A ver, yo lo que hice, eso tal vez clave para el tema del CV que hablamos al principio, fue poner en la parte de arriba de todo, puse ciudadana argentina e italiana. O sea, como para que vean en grande, o sea, es como que puede ir legal esta chica aunque esté en Buenos Aires. Después, lo que hice también en la parte del domicilio, que es la parte de información personal, obviamente, agregué que en tal fecha iba a estar allá porque yo lo que había hecho de mandada, de decir, bueno, me voy, me saqué un vuelo para irme dentro de 2 meses. O sea, tenía ese como ventana de 2 meses de decir, bueno, encuentro algo o no sé qué hago, porque tampoco me quería venir sin nada, era como que fue una apuesta, honestamente. Pero en el proceso, en un momento me pidieron comprobante de nada. O sea, yo tranquilamente podría haber dicho si tenía un vuelo y no lo tenía, porque no, como que obviamente creyeron en mi palabra de que sí había comprado un vuelo y que estaba dispuesta a venirme. Pero nada, eso, o sea, si hay alguien que en serio está motivado a decir, bueno, me voy y quiere hacerlo en un plazo de tiempo exacto, yo eso en el CV lo repondría. O sea, decir, como que estás en el presente en Argentina, por ejemplo, pero decir, en tal fecha voy a estar en la ciudad, o sea, en este caso en París. Entonces, como que ya desde el punto de vista de reclutamiento, o sea, yo como reclutadora, me gusta saber como las precisiones y las fechas y todo, porque en cada proceso es importante. Entonces, yo sé que una persona tengo en un mes, puede llegar a ir. Si pones que venís en 6 meses, está complicado. Así que eso ponerlo en el CV es importante, como el tema de la ciudadanía, si es que la tienen. Genial, buenísimo. Y el tema de búsqueda sigue estando en pie, el tema de LinkedIn y de estas por ahí de páginas, que por ahí alternativas que te pueden ayudar, digamos, siempre desde ahí la Sí, búsqueda, quiero yo, decir. yo busqué, terminé buscando, o sea, la mayoría que apliqué por LinkedIn, creo que a muy pocas entré a la página de las empresas porque sabía que quería esas empresas en particular, pero si no filtraba en LinkedIn por la ciudad que quería, o sea, en mi caso yo quería en París, filtraba por eso y ponía HR, como re general tipo de lo que sea recursos humanos, yo estaba abierta a trabajar. Y ahí como que empecé a aplicar. A veces LinkedIn te deja hacer una aplicación fácil, o sea que subís el CV y listo, y a veces te manda a la página de la empresa que tienes que hacer el proceso de cero. Pero yo la mayoría lo busqué por LinkedIn y sí en casos muy puntuales me metía en las páginas de las empresas por si había algo más que me llamaba la atención. Pero sí, para dar un número, que también me gusta decirlo, yo me hice un Excel con todas las puestas que iba aplicando y cómo me iba moviendo en el proceso todo. Apliqué a más de 50 y todos de Argentina nuevo. Tuve en total entrevistas para 3 empresas nada más y quedé en la última. O sea que O apliqué un sea montón. que, a ver, espérame, de 50 empresas a las que presentaste tu currículum, enviaste tu candidatura, te quedaste, digamos, te llamaron tres Ujú. y en Sí, una quedaste. sí. O sea, en la primera que me llamaron tuve solo una entrevista y se corta. Y dije, como empecé re mal. Tipo, ahí ya me empecé a desanimar. Después en la segunda, re avancé en las entrevistas. Tuve entrevista con la que había sido mi jefa, con su jefe, y me hicieron hacer una tercera, hacer una presentación de un caso particular para recursos humanos, y había hasta una cuarta. Me quedé en la tercera. O sea, avancé bien, llegué a hacer la presentación como el oral, así que un montón. Ahí me avisaron que no quedé y a los días me contactaron de esta que quedé. Y ahí de nuevo el proceso fue, sí, recursos humanos, mi jefa y el jefe de mi jefa. O sea, todo 3 entrevistas así online por video. Pero bueno, como que ya en los últimos días, semanas, era como tipo, ay no, o sea, ¿qué hice? Me saqué el vuelo todo y ya veo que no consigo, ¿qué hago? Así que sí, final Claro, feliz bueno, con bien. el medio. Bueno, bien, hay que arriesgarse Sí, sí, y sí, fue apostar eso, a todo o nada, ¿no? literalmente. Eh, bueno, y un poco para concluir, y digamos, también en italiano recapitolare, mannaggia, me sale, no, ya a esta altura no recuerdo más. No, como para sintetizar un poquito y Sí. repasar, ¿cuáles serían tus recomendaciones como para que la gente tal vez se pueda comenzar
a pensar cómo moverse, qué hacer. Sí, sí, o sea, yo en mi caso, o sea, el tema de la ciudad yo lo tenía decidido desde hace un montón de años, como que estaba muy orientada a París, pero bueno, en Europa con pasaporte europeo puedes ir a un montón de lugares, así que tal vez no cerrarse, yo porque estaba empecinada con París, pero tal vez estar abierto a muchos países porque la verdad es que no, en LinkedIn tenés ofertas para todo el mundo, así que si te puedes ir legalmente con un pasaporte europeo, nada. Empezar a mandar aplicaciones, ya de nuevo con el CV bien armado, con el formato este que digo que tiene que ser de nuevo bastante simple, minimalista, ponerle información, nada, de experiencias laborales, de educación bien, o sea, como en puntos, con fechas, lugares, como tenerlo organizado, pero tampoco hacer un coso gigante de 3 páginas. El perfil de LinkedIn me parece también un paso importante, tenerlo actualizado también con toda la info, básicamente tu CV, pero metida en LinkedIn porque se suelen ver mucho los perfiles ahí. Después nada, si están muy decididos, como en mi caso, y tienen la posibilidad, obviamente, nada, el tema del vuelo para mí también me ayudó porque era como una garantía, entre comillas, de que en serio me iba a venir, no era que decía, bueno, aplico por aplicar, como que de alguna manera, sea con el vuelo, con lo que sea, como darles la seguridad a la reclutadora de me voy a ir. Como no decir, bueno, no se estoy aplicando, tal vez, como tal vez demostrar esas ganas. A mí creo que me ayudó un montón también, como decir, nada, en mi caso yo estoy de París, lo quería hacer desde hace como 5 años, entonces como que eso lo reexpresé en las entrevistas, como decir, es mi sueño, me encanta hablar francés, ya fui a París y sé que es mi ciudad. Como que esto que decía tal vez de sí, de la actitud, de las habilidades más blandas, sí, como explotarlas, porque al fin y al cabo es para mí lo que termina ayudando un montón y haciendo la diferencia. Así que sí, bueno, y después yo soy fiel creyente de que las cosas se van acomodando, o sea, de alguna manera terminas encontrando departamento, el banco te acepta, como que son pasos que la verdad son muy, sí, burocráticos, pero bueno, te pasan en cualquier lugar donde te quieras mudar, creo yo. Pero nada, todo eso se pasa en algún momento. Escúchame, ahora me vino a la mente una pregunta. ¿Es verdad que cuando vos mirás un perfil, por ejemplo, ¿no? Te mandan un currículum, vos revisás las redes sociales de la persona? Pues dicen por ahí que te revisan las redes sociales, que tenés que... Pero ojalá me No, des el tiempo para hacer eso, ¿no? No, para nada, no. ok, O sea, ok. lo que suelo chequear, sí, de nuevo, si en el CV tengo alguna duda, chequeo el perfil de LinkedIn. Eso siempre lo hago. Tipo, si tengo alguna duda con alguna fecha que tal vez no te ponen en el CV, o decir, che, ¿dónde está? O sea, localizada esta persona, ¿está en este país? No, entonces como que hago doble chequeo entre el CV y LinkedIn. Por eso digo que esas dos cosas es lo que mejor armado tenés que tener. Y después en la entrevista tratás de expresar lo que tenés ahí escrito de la mejor manera. Bueno, Sí. genial, buenísimo. Y bueno, por último, eh, entré en tu Instagram y vi unas fotos espectaculares, que viajaste por acá, por allá. Bueno, contame un poco qué pasó con eso, que si viajás, cuál es tu Sí, proyecto. sí, bueno, empezó, o sea, el tema de tener un Instagram de viajes lo tenías un montón, pero la verdad es que viajaba, así viajes grandes, grandes, como lindos, los hacía una vez por año, entonces era como que, ¿para qué? Pero a fines del 2022 me fui a China a estudiar chino mandarín y nada, dije, es el momento. Si no lo hago en China, no lo voy a hacer más, porque China tenía un montón de cosas para mostrar a todo diferente, era mi primera vez allá. Así que me abrí el Instagram. Unos meses después me abrí también un canal de YouTube que lo tengo ahí medio abandonado, pero tengo algunos videos subidos. Pero nada, como que me gusta usarlo para mostrar, como que a mí siempre cuando había gente que vivía afuera me encantaba ver como el día a día, las diferencias, lo que hacían, y eso es tal vez lo que trato de expresar, o sea, cuando no estoy viajando, o sea, ahora estoy quieta en París, muestro lo que hago acá, trato, no sé si hay alguna actividad, no sé, por ejemplo, la última vez que fui a Disney hice un videito también de eso, como que me gusta transmitir eso, el día a día y las cosas diferentes o lindas que hay también de vivir afuera. Así que la parte como turismo y eso y comunicación me gusta y por eso también creé el Instagram Sí, para... me encantó tu página, así de tu cuenta de Ah, Instagram, así que está muy bien gracias. hecha, así que te súper felicito. Vamos a Gracias. dejar el link para que la gente Dale, te siga y bueno, re, y se sume, ¿no? A tus aventuras de viaje. Y te quería preguntar, por último, para cerrar,
¿Qué diferencia viste en estos meses que estás en Francia entre Argentina, Francia, cosas culturales por ahí para qué es bueno, qué Sí. no es tan bueno? Ujú, sí. O sea, a mí siempre me pasa que cuando digo Francia dicen, los franceses. Ah, tipo, yo amo a los franceses, como que siento que me llevo re bien, no sé, como que por lo menos en ámbito de trabajo, en la calle, en los locales, me llevo bien. Sé que suma que hablo francés, porque siempre me dicen, ah, Azul, pero vos hablas francés. Puede ser, no lo niego, no digo no, pero sí, como que me encanta el idioma y le pongo onda, entonces como que siento que también como que me aceptan un poco más por eso. Así que la parte relacional, o sea, en cuanto a amabilidad o eso, no lo noto mucho, como que yo me siento cómoda, me siento bien. Tal vez sí, o sea, todavía no lo he experimentado tanto porque mis relaciones son básicamente las del trabajo, pero tal vez la de hacer programas o eso, como que siento que muy pocas veces se da como cosas espontáneas, como generalmente son más bien organizadas con unas ciertas semanas de anticipación. Y no sé, en Argentina tal vez me pasa que decir, che, estás libre y salías a hacer algo, como que tal vez la planificación acá sea un poco más. Que no está mal, pero bueno, no sé, como que tal vez decís que sí a un programa hace 2 semanas y después caes y decís, uy, qué fiaca, no quiero. Entonces, como que está bueno la impresión que tenemos tal vez los argentinos, eso tal vez lo extraño un poco. Eh, y después el resto me parece que, no sé, dentro de todo es como que siento que estoy bien adaptado, que no noto tanto la diferencia. El tema de la comida hay de todo, no es como en Bueno, sí, China, que tal vez me faltaban cosas. Así que acá te consigue todo lo que quieras. Así que está bueno. Y nada, el resto re bien, o sea, transporte bueno, funciona bien. No, como que no noto tanto shock cultural, pero también tengo ese pasado de China que tal vez sí fue más shock. Entonces como que llegué acá y es tipo, bueno, Argentina, estoy en Francia, casa. Italia. Sí, Estoy en casa más o menos. sí, Bueno, sí. genial. Bueno, me alegra que te hayas adaptado y que te guste y que estés contenta. Eso es lo más importante. Es súper Re. importante. Azul, por hoy llegamos al final. Buenísimo. Muchas gracias por haber estado, por contarnos tantas cosas lindas y que seguramente son súper útiles para que, bueno, el que quiera mudarse pueda hacerlo con un poquito más de seguridad y saber dónde buscar trabajo que es tan importante y es tan fundamental. Así que nada. Perfecto. Seguramente armaremos otra cosa, así que bueno, gracias y hasta la próxima. Saludos. Estamos hablando. Chao, Chao. chao.